Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a decorar 3 preciosas mini macetas o medio macetas, que tan chiquititas no son. Os daré opciones para poder realizar 3 tipos diferentes de craquelado, sin utilizar productos específicos. Y decoraremos con una bonita servilleta y decoupage. Todo ello en colaboración con la web Con Idea de Manualidades y Labores. No me enrollo más, ¡comenzamos! El soporte sobre el que vamos a trabajar en el proyecto de hoy son 3 macetas de barro cocido, un tamaño chiquitito, intermedio, no son ni grandes ni pequeñas, y podríais sustituirlas perfectamente por latas metálicas de conserva, donde poder realizar las técnicas que vamos a hacer sobre estos soportes. Como la cerámica de estas macetas es porosa y normalmente tienden a traspasar la humedad del agua del interior de la planta al exterior y con el paso del tiempo desconchar aquello con lo que decoremos estas piezas, voy a proteger la parte interior extendiendo 3 capas de barniz, dejando secar entre capa y capa. Podéis hacerlo con cualquier tipo de barniz que tengáis, el acabado es indiferente y puede ser acrílico o en spray. Protegido el interior de estas 3 macetas, voy a pasar a decorar cada una de ellas y preparar el soporte para después realizar el decoupage. Solo decoraré la parte exterior de estas piezas. Para la primera voy a utilizar una pintura a la tiza en 2 tonos, un rojo guinda y un rosa vintage, mezclado con una esponjilla a golpecitos y dejaré secar. La pintura a la tiza es muy cubriente, no necesita 2 capas. Si quisiéramos dárselas, podríamos hacerlo. Ya ha secado la pintura y vamos a hacer un craquelado, en esta ocasión utilizando cáscara de huevo y cola blanca. Veréis qué sencillo es. Iremos incorporando la cola blanca al soporte poco a poco y no extendiendo en exceso, dejando bien la carga de pintura, aunque tampoco desborde. Colocaremos una pieza de cáscara de huevo sobre la superficie y presionaremos. Las roturas que se formen en la cáscara de huevo nos van a ayudar para ir moviendo o desplazando un poquito estos pequeños trozos y formando el dibujo craquelado. Una vez hayamos colocado el primer trozo de cáscara, continuaremos con los siguientes. Yo no utilizo trozos pequeñitos, sino intermedios, y voy colocándolos uno al lado de los otros. No extiendo grandes cantidades de cola a la vez para que esta no se seque, sino que una vez que he rellenado un trocito pequeño de la maceta, extiendo cola y vuelvo a repetir el proceso. Así hasta cubrir todo el perímetro de la maceta. Es inevitable que en algunos lados nos queden unos huecos un poquito más grandes. Bueno, partiremos trocitos de cáscara y los iremos incorporando cubriendo esos huecos. Muy importante cuando realicéis esta técnica, quitar el velo interior que tienen todos los huevos, porque si no podríamos estropear el proyecto. Si no la retiramos y lo que estamos pegando al soporte es la membrana interior de la cáscara, es posible que con el tiempo esta se pueda desprender. Para mí es muy importante cuando realizamos esta técnica no montar unas cáscaras sobre otras, no hacerlo de manera inconsciente o rápida, sino ir poco a poco, con paciencia, y os aseguro que cuando empezamos entramos con mucho nervio, pero después es muy relajante. Terminado todo el perímetro, dejamos secar perfectamente la cáscara de huevo para que fije bien y después con una lija o lima le voy a pasar toda la superficie por encima para retirar cualquier posible impureza o incluso si en algún puntito han montado alguna cáscara de huevo sobre otra, alisarla. También alisaremos la parte inferior para que fije bien en el suelo.
Como esta maceta tiene el color de fondo ya extendido, el craquelado en blanco no necesitaría nada más. Estaría el soporte preparado para recibir el decoupage. Yo, para asegurarme que quedan todas las piezas y cáscaras de huevo adheridas al soporte, le voy a dar una nueva capa de cola diluida con un poquito de agua y así me aseguro que todo queda perfectamente fijado. Para el segundo proyecto no vamos a darle ningún color de fondo. Tengo una redecilla por aquí que iba a utilizar las pasadas navidades y nunca llegué a hacerlo. Lo voy a utilizar como molde para intentar realizar un craquelado sobre la maceta. Voy a intentar ajustar muy bien la pieza al soporte, ya que esta es cónica y nos pueden quedar huecos. También podríamos utilizar quizás un adhesivo removible y pegar lo que es esta funda y después nos ayudaría perfectamente a retirarla. Yo lo voy a hacer de manera casera. Lo fijo en algunos puntos con cinta carrocera y a continuación con masilla de estuco, la que utilizamos para hacer los relieves con stencil, y una paletina voy a ir extendiendo una fina capa por encima. Como la rejilla que le hemos colocado no está pegada, es posible que se cuele parte de esta masilla en las zonas interiores. Vamos a ver cómo queda una vez que demos una capa por completo a todo el exterior y retiremos la rejilla. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. De momento parece que un poquito raro. Voy a retirar los excesos de la parte inferior o de la parte superior, el borde de la maceta, y dejarlo secar bien. Visto el resultado, quizás también podríamos hacer este mismo proceso si le damos una fina capa con estuco a toda la maceta, a todo el soporte, y después con un palillo vamos marcando pequeñas hendiduras o grietas que simulen el craquelado o piedra que yo pretendo hacer en este soporte. Esto no es como empieza, sino como termina. Ayudándome de un palillo mondadientes, retiro los excesos que más molesten al diseño y dejo secar. Y una vez ha secado toda esta masilla, voy a pasarle una lija por encima para retirar todas las impurezas que pudieran quedar y así alisar la superficie. Con un pincel de cerdas duras retiraré el exceso de polvo. En este segundo proyecto no vemos el color del fondo, que intentaba que se viera el color rojizo de la maceta. Vamos a pintarla dándole cierto tono piedra, porque más que un craquelado, en este caso este trabajo parece más como piedra. Voy a utilizar dos tonos, un azul marengo y un verde vintage, ambos a la tiza. Voy a diluirlos un poquito con agua e ir manchando aleatoriamente con un pincel con ambos colores, y retiraré el exceso con toallitas húmedas, de manera que se vaya quedando el color más oscuro en las ranuras e interiores que hemos marcado y la zona superior más clarita. Una vez ha secado el color, con pintura a la tiza en color blanco roto, un pincel de cerdas duras y a pincel seco voy a ir pasando por toda la superficie para destacar las teselillas o piezas que han quedado en la parte superior y matizar un poco más este supuesto craquelado.
A mí el efecto conseguido me encanta. El borde del primer craquelado se quedó en rojo, aunque luego lo matizaremos a pincel seco con un poquito de blanco. En este segundo caso voy a pintar el borde con el tono verde vintage y después matizar un poquito con el blanco a pincel seco. Y ya tendríamos el segundo soporte preparado. Vamos con el tercero. La preparación de la tercera y última maceta es hacer un craquelado tradicional con cola blanca. Voy a pintar la base de fondo. Creo que no sería necesario, aunque la terracota suele ser bastante porosa y absorbería mucha cantidad de pintura y no sé si con la cola craquelaría la capa superior. De todos modos, voy mezclando colores, un marrón óxido, un amarillo huevo tipo antiguo y finalmente un color más rojizo. Voy manchando aleatoriamente y como quede. Ya secado la pintura, vamos a extender una capa de cola blanca. Cola buena de carpintero. La cola escolar quizás craquele igual, pero por si acaso y para asegurar yo utilizo una cola tradicional buena de carpintero. Voy a extender esta capa con pincel, voy a ir extendiéndolo poco a poco, pero hasta cubrir toda la superficie a la vez, intentando no dejar una carga demasiado excesiva. Y no me preocupo mucho de la direccionalidad de la pincelada. Lo dejo tranquilo un par de minutos mientras voy realizando la mezcla de color que quiero darle a la capa superior. Un blanco puro mezclado con un blanco roto, ambas pinturas acrílicas. Y empiezo a extender la pintura por encima. No voy a hacerlo a manos cruzadas, voy a seguir la misma direccionalidad en las pinceladas. Es muy importante dejar bastante carga de pintura para cubrir y que el craquelado sea uniforme, aunque después comprobaremos que en algunos sitios es inevitable dejar menos carga de pintura. Otra cosa importante para que nos salga un buen craquelado es no repetir la pincelada, no pasar varias veces sobre el mismo punto, porque moveríamos la mano de cola inferior que hemos dado y por tanto no nos saldría el craquelado. Y como otro apunte más, deciros que el pincel que utilicemos que sea de un pelo finito. Si la cerda del pincel es muy dura, probablemente arrastre junto con la pintura la cola inferior y tampoco nos salga el craquelado. Cubierto todo el soporte con la pintura, si queremos acelerar el proceso podemos hacerlo con una pistola de calor y el efecto es inmediato. No vais a ver muy bien cómo queda el craquelado porque la capa de cola evidentemente es blanca, al igual que la pintura superior, y no deja ver el color que le hemos dado de fondo, pero una vez seque la cola se verá un craquelado perfecto. Bueno, ya tengo los 3 craquelados realizados, los 3 soportes a la espera del decoupage. Luego me contaréis cuál de los 3 os gusta más o os resulta más fácil o quizás os animéis a realizar. Y para este trabajo voy a utilizar esta preciosa servilleta que encontraréis en la web con idea de manualidades y labores. Los motivos se repiten 4 veces. En principio yo pensaba haber colocado 2 motivos por cada una de las macetas, pero me parecía un poco soso y al final recorto hasta colocarle 3 motivos a cada una de las macetas. Ya sabéis que el proceso es muy sencillo, humedecemos con agua el contorno
de la silueta que queremos recortar y después es muy fácil retirar el papel y que éste se integre mucho mejor sobre los fondos. Retiraremos las 2 capas no impresas de papel y ya tendremos todas las figuras preparadas para realizar el decoupage sobre los soportes. Como adhesivo o medium especial para decoupage voy a utilizar el de la marca Daika, que me gusta un montón. Extenderemos una pequeña cantidad sobre el soporte donde vamos a colocar la servilleta, colocaremos por encima el motivo y a continuación podemos directamente darle cola o ayudarnos de un papel plástico para fijar el motivo y así evitar arrugas. Pasamos con la mano o con un paño por encima estirando bien el motivo y pasamos a colocar de la misma manera los siguientes alrededor de la maceta. Ya habíamos dicho que íbamos a colocar 3. Una vez los 3 motivos están colocados, de nuevo le aplicamos una nueva capa del mismo medium especial para decoupage por encima para fijar y proteger todo el trabajo. Realizaremos estos pasos en las 3 macetas de la misma manera. Como los colores de algunos motivos de esta servilleta, como por ejemplo algunas macetas, son muy claritos y no destacan sobre los fondos craquelados, los vamos a matizar un poquito a pincel seco o con pincel húmedo con los mismos tonos, subiendo un poquito el color de fondo y así resaltando los motivos. También lo hago sobre uno de los cactus. Y con un pincel liner y pintura negra o incluso un rotulador acrílico podemos marcar los ojitos de las macetas o algunas letras que queden un poquito deslucidas. También podemos bordear o sombrear un poco las macetas. Yo no lo voy a tocar más, me gusta así el efecto de estos 3 craquelados que hemos conseguido sobre las macetas y así es como se van a quedar. El borde de la craquelada con cola me parece que destaca muy poquito. Tendría que haberla dejado sin tapar con la pintura en color blanco. Vamos a solucionarlo dándole a pincel seco con un poquito de un color rojo teja y matizaremos así el tono de manera que los 3 bordes destaquen un poquito. Y antes de pasar a rellenar estas mini macetas, nos queda proteger todo nuestro trabajo por fuera. Lo podemos hacer con cualquier tipo de barniz que tengamos. Yo lo voy a hacer en acabado satinado con un barniz de la marca Daika. Y como va a estar en húmedo, de nuevo le voy a dar un mínimo de 2-3 capas, dejando secar bien entre cada una de ellas. ¿Vais teniendo ganas de cómo han quedado las nuevas inquilinas sobre estas macetas que acabamos de decorar? Bueno, reconozco que no he hecho la mejor elección. He escogido unas plantas un poquito grandes para estas macetas. De momento se van a quedar así y en un tiempo prudencial las cambiaremos a un sitio más grande, que tengan su espacio, claro. Bueno, me podéis contar cuál de las 3 opciones de craquelado que realizamos hoy os gusta más. O si alguno creéis que no parece un craquelado, que también me lo podéis decir. Como siempre, espero que os haya gustado e inspirado las ideas que os he compartido hoy
Y que ya me despido hasta la semana próxima, que últimamente voy a tope de cosas. ¡Chao!